de jugar de Tim Marín, abrir la Biblia como sea y que donde caiga el dedo ahí leo, porque a veces dice Judas se ahorcó, entonces vas y te... No, pues no. Amigo, amiga, bienvenido a este video. El día de hoy te voy a aconsejar que no leas la Biblia, sino que la estudies. No olviden darle like a este video y de suscribirse, por favor. Gracias. Que la palabra del Señor no está solamente para ser leída, sino que la palabra del Señor se lee para estudiarla, para escudriñarla, para entenderla, analizarla, entrar en profundidad y nadar y bucear en ella. Unos cuantos consejitos para tus estudios bíblicos. Número 1, ora. Sí. Antes de empezar a leer la Biblia tienes que orar. El Señor es muy bueno y le gusta darnos sabiduría. Dios dice de que si alguno de nosotros es falto de sabiduría, pídasela al Señor porque Él la da en abundancia, Él no la retiene, sino que Él le encanta darnos sabiduría. Antes de leer su palabra te pido que cierres tus ojos, te concentres y le digas: Señor, hoy día quiero aprender más de ti, dame sabiduría para poder entender tu palabra, y el Señor lo va a hacer. Tip número 2. No escojan al azar cualquier página de cualquier libro, cualquier capítulo y cualquier versículo, porque esto no es un juego. No solamente vamos a leer y ya está. Nosotros necesitamos escoger un libro. Nada de jugar de Tim Marín, abrir la Biblia como sea y que donde caiga el dedo ahí leo, porque a veces dice Judas se ahorcó, entonces vas y te... No, pues no, así no. Lo que tienes que hacer es escoger un libro. Si recién estás empezando y no has hecho un estudio bíblico anteriormente, te recomiendo empezar por los libros históricos para que tú puedas comprender un poquito mejor. Y si ni siquiera has leído ningún libro histórico, ninguna historia de la Biblia, te recomiendo que empieces por los evangelios, que también cuentan la historia de Jesús. Si te tengo que recomendar un libro para empezar, sería el libro de Juan, porque fue escrito desde el Love. Una vez que ya hayas escogido el libro que vas a estudiar, yo te recomiendo analizar el contexto en el cual fue escrito, para quién y con qué propósito fue escrito, qué temas se van a tocar en ese libro. Y para eso te recomiendo comprarte una Biblia de estudio como la que yo tengo aquí. No es patrocinado por la Biblia Arcoíris, pero aquí estamos. Me encantan las Biblias de estudio y hay otras que luego les voy a ir mencionando, pero las Biblias de estudio me encantan. Así que les recomiendo comprarse una Biblia de estudio. ¿Por qué razón? Porque estas traen adelante de cada libro el contexto, el análisis del libro, qué fechas, en qué contexto, qué pasaba en esa situación, por qué es que el autor está escribiendo eso, qué pasaba con esa iglesia o qué pasaba con ese pueblo, cómo se estaban comportando, qué era lo que pensaban, a qué dioses adoraban, qué pasaba en la sociedad. Eso te dice una Biblia de estudio antes de empezar a leer ese libro. Si no tienes una Biblia de estudio, si solamente tienes tu Reina Valera en 1960, la básica, la típica, la simple, pues tienes internet, amigo, y te recomiendo investigar. Pueden estudiar en qué contexto fue escrito Mateo o en qué contexto fue escrito Juan. Para los que no saben, hay cartas de Pablo, que serían Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, cartas a ciertas iglesias, a Roma, Romanos. Estas cartas también tienen un autor, que en este caso era Pablo, que también estaba pasando por diferentes circunstancias. Pablo incluso escribe desde la cárcel. Todo esto necesita ser estudiado, analizado y ver por qué Pablo decía regocijaos cuando él estaba encarcelado. Cuando nosotros no entendamos alguna palabra, sería bueno que la anotemos. Hay muchas palabras, muchos refranes que nosotros no vamos a entender porque son de dicha época y necesitan una investigación un poquito más profunda. Entonces, si no tienes el tiempo para hacerlo en ese momento, apúntalo y luego lo haces. Pero tienes que tener mucho cuidado porque hay palabras que sí conocemos, que creemos que significan una cosa, pero al final significan otra. Por ejemplo, la palabra fe a veces significa testimonio, a veces significa evangelio, a veces significa creer. Entonces tenemos que darnos cuenta en qué contexto está utilizado esta palabra para saber qué es lo que significa. Recuerda que no todas las palabras tienen el mismo significado, sino que estas adquieren su significado dependiendo el contexto. Y para eso también te voy a recomendar que tengas una libreta de notas al lado cuando estés haciendo tu estudio bíblico, para que así, uno, no se te olvide lo que estás aprendiendo, y dos, puedas anotar tus preguntas, las dudas, las consultas, todo en ese cuaderno, y luego puedas hacer un estudio aún más profundizado entendiendo eso.
Sí, otro de los tips que les estaba diciendo es tener una cronología. ¿Por qué? Porque digamos que hoy día tú estás estudiando el libro de Juan, capítulo 1, y mañana te pones a leer Santiago, capítulo 3. No vas a tener esta cronología. ¿Por qué? Porque tú necesitas, uno, estudiar el libro completo y dos, estudiar la historia completa. Hay muchas veces que en un capítulo no ha terminado la historia y que en el siguiente no está empezando una historia. Tenemos que darnos cuenta dónde empieza y dónde termina la historia para poder comprender la película completa, porque no es lo mismo que yo te leo una carta y que diga, y he decidido en este momento dejar y abandonar esto, y ahí tú te terminaste y ya terminaste deprimido porque la chica te va a dejar o porque ahí se terminó todo, a que tú leas hasta el final y que diga, pero luego pensé mejor las cosas y decidí casarme contigo. Eso va a ser completamente diferente. Tú necesitas leer por completo la carta, por completo la historia. Y dentro de la Biblia vamos a encontrar mucho lenguaje literario, vamos a encontrar muchísimos tipos de figuras literarias, así que es necesario que tengamos ciertos conocimientos para poder hacer un buen análisis y un buen estudio de la Biblia. Una de las cositas que a mí también me gusta hacer cuando estoy estudiando la palabra es tener varias versiones. No solo me conformo con una. Por ejemplo, si yo tengo una reina bailera que habla de vosotros, ustedes y cosas así con z, 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 no voy a entender nada. Voy a entender, pero voy a entender muy, muy, muy poquísimo. Hay cosas que no las voy a entender porque obviamente yo no soy española. Entonces lo que yo les recomiendo es utilizar varias versiones. Las versiones que están saliendo son más actualizadas, más pegadas al original, como les decía en el otro video. Así que les voy a recomendar una vez más la aplicación de Your Version, tu versión, donde van a tener diferentes traducciones para que ustedes puedan entender mucho mejor. Les voy a decir lo que hago, ¿ya? Lo que hago muchas veces es leer el contexto aquí y leer la historia, y como a veces tampoco la entiendo, agarro mi celular y agarro la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente y ahí sí puedo comprender. Entonces hay cosas que sí estoy entendiendo, todo chévere. Cuando llega un momento donde ya no entiendo ni papas y agarro la NBI o la nueva traducción viviente y ya como que entiendo un poquito más. Así que esa es una recomendación que también me gustaría hacerla a ustedes, que ustedes puedan tener no una, sino dos o tres versiones a la mano cuando estén haciendo el estudio bíblico. Y espero que esto les sirva, espero que esto pueda servirlos a tener un mejor entendimiento. Y ahora sí, los dejo, me despido, me voy. See you later, bye, los quiero.